La primera pregunta es: defina qué es la medicina legal. ¿Qué es? ¿No sabe? Es una rama. Es una rama de la medicina que establece los derechos y los deberes de los médicos. Es una rama de la medicina, sí. En sí es un conjunto de conocimientos que se aplica para la resolución de problemas jurídicos. ¿Ya? Cuando nosotros necesitamos del apoyo de la medicina legal, cuando necesitamos hacer autopsias, necropsias, reconocimientos de paternidad, nulidad de paternidad, entonces conocimientos científicos que se van a aplicar a los delitos tipificados en el Código Penal. Entonces nos ayuda a resolver problemas. Hay un nexo, es una relación entre la medicina y el derecho. ¿Ya? Esto mencione 5 documentos médico-legales que están establecidos en la Ley 3131. Historia clínica. Muy bien. Solo es historia clínica. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué dice? ¿Historia clínica nada más? Consentimiento ¿Está informado. bien? Epicrisis. ¿Está bien? ¿Consentimiento informado? ¿Perdón? También, ¿perdón? Recetario, sí. Yo solo puse Evolución, la hoja de ingreso, hoja de internación, todo lo que contenga el expediente clínico, la epicrisis, también el informe, pues, los dictámenes periciales, todo eso se considera como documento médico legal, para lo cual hay que tener mucho cuidado en el llenado, ¿no? Hasta el certificado de nacimiento, certificado médico, certificado de defunción, las recetas también están ahí. El atestado también. ¿Perdón? El atestado también. ¿Qué es el atestado? Baja médica. Baja médica no es un documento médico legal eso, porque es de uso particular eso. No, lo que estamos hablando, lo que está dentro de lo que es la Ley 3131. Y dentro de la ley tiene algo relacionado a una baja médica, a un ¿La documento. baja médica? No, solamente en la medicina legal no nos ayuda a determinar la capacidad de enfermedad o la discapacidad. Con eso determinamos nosotros, ¿no ven? Por ejemplo, si una persona viene que trabaja en un ambiente cerrado, se le diagnostica tuberculosis, nosotros como médicos legistas o como los médicos de salud ocupacional tienen que darle su baja médica correspondiente. Esto va a ser, por ejemplo, claro, pero el documento en sí no es un documento legal. ¿Por qué? Porque ese es de uso particular y puede haber lo que es la falsedad material y uso de material falsificado. Entonces, si yo hablar para el paciente, no te voy a dar baja médica. ¿Por qué? Porque por la ley no soy obligado a dar. No, es que tu obligación como médico es dar la baja médica. Ya el hecho que el uso no corresponde como un documento médico legal. ¿Me entiendes? O sea, el uso que le vas a dar ya no te compete. Ya no te compete. Pero si yo no entregar la baja médica del paciente que no se procesado, Claro. eso está Por negligencia. Está Claro, pero no está dentro de lo que son los documentos médico-legales, donde te pueden hacer la auditoría, ¿entiendes? Más que todo es el de uso interno y el uso externo. Entonces, por eso, lo que dice la 3131 es todo lo que compete al expediente clínico. ¿Ya? ¿Qué es el derecho? Desde un punto de vista jurídico. ¿Qué mecánico puede hacer dentro de las cosas? No, estamos hablando desde un punto de vista jurídico. Son las reglas, el conducto de comportamientos que va a regir las personas. Por eso, que nosotros cumplimos las reglas, las normativas, los protocolos, estamos dentro de la ley. Pero si no seguimos los protocolos, las normas, prácticamente eso podría estar tipificado como delito. Por ejemplo, el hecho de pegar a una mujer o gritarle ya está tipificado según la ley 348, ¿no es cierto?, como violencia psicológica. Peor todavía si está en un ambiente laboral, y eso ya se considera acoso laboral. Pero si la mujer tiene el nombre también está en el mismo. No, pero por eso tenemos una ley específica, ¿no ven? Pero la ley 348, muchos lo interpretan que es a favor de la mujer, pero no es así, es ambiguo. Puede revertirse también para la agresión o discriminación
al hombre. Según la pirámide de Kelsen, lo primero, lo que predomina es la constitución política del Estado. Después vienen las normas internacionales. Después vienen las leyes con mención a decretos supremos, decretos reglamentarios, después las resoluciones, después los contratos y así, ¿no? Entonces, una ley, la ley 348, que es específica, ¿no?, contra la violencia hacia la mujer, no puede estar por encima de la Constitución, que es la norma suprema. ¿Ya? Entonces, y nos habla, en la Constitución nos habla acerca de la discriminación, del acoso laboral, del maltrato laboral. Ahí tenemos, a partir de lo que es el artículo 12, nos hablan de los derechos y garantías fundamentales de los bolivianos, y lo mismo debe suceder en sus países, ¿no?, que tienen su constitución, ¿no? Entonces hay derechos y garantías constitucionales que prevalecen el derecho de los bolivianos, todos los bolivianos, ¿ya? Entonces, conjunto de reglas que tiene que seguir un individuo desde un punto de vista jurídico. ¿Cuál es la importancia de la medicina legal? Esclarecer, ¿no?, la causa de la muerte, por ejemplo. Si ha sido asesinato, si ha sido suicidio, si ha sido homicidio, ¿no es cierto? Establecer el tipo de delito, pero siempre tiene que estar dentro del Código Penal. Porque si nosotros algo que no conocemos decimos que es delito, no nos van a imputar, no nos van a denunciar, porque no existe. Pero si, por ejemplo, yo vendo algo que no es mío, me van a demandar por estelionato. Si yo agredo físicamente a una persona, digamos que no se puede proteger a una mujer, en este caso, pongamos el ejemplo, me pueden también imputar por lesiones graves o gravísimas, dependiendo de la cantidad de incapacidad. Y ahí es donde entra el médico legista para poder determinar los días de incapacidad. Esto también va acorde, vamos a llevar como un tema adicional, ¿no? Esto va acorde a lo que es la remuneración del seguro a corto plazo también. Porque hay lesiones, ¿no?, ordinarias, extraordinarias. Las extraordinarias, por ejemplo, no ameritan la baja. O sea, ameritan la baja, pero no amerita que les cancele lo que es el ente empleador. ¿Verdad? Entonces vamos a ir hablando de eso. ¿Cuántos tipos de lesiones existen? Muchas. Ya, ¿cuántos? ¿Qué? Exacto. Mordeduras, Punzante, hay escoriativas, hay quemaduras también, ¿no? Amputación, Mencione cuáles son los documentos médicos legales que establece la ley en el ejercicio profesional médico. Bueno, eso ya hemos dicho, ¿no? Sí. Creo que se ha repetido eso. Sí. Ya. La ley del sistema, ¿el SUS qué es? A ver, los que son de Bolivia. Seguro universal, sistema Exacto. No es un seguro, ¿no es cierto? Muchos piensan que es un seguro, no es así. Entonces, es un sistema único de salud. ¿A qué ley corresponde? 1140. ¿A qué ley corresponde? ¿Qué número de ley? ¿Mire? 1152, pero yo no había. Hay 1152. Es prácticamente lo que es la abrogación de la 475. Hasta hace 2 años atrás era la ley 475, ¿no? Eran con un mínimo que tenía 800 prestaciones. Actualmente goza de 1200 prestaciones y es la ley 1152 y su reglamentación. La pregunta 8. En cuanto a la custodia y conservación de la historia clínica, se ha dicho que la historia clínica debería ser conservada como mínimo, ¿cuántos años? 5 años. 5 años. 5 años, ¿no? Es una inversión. Porque si nosotros desechamos antes de los 5 años, nos puede demandar ya sean los familiares en caso de fallecimiento. ¿Ya? La medicina legal se relaciona con las siguientes ramas, excepto, ¿con cuál? Administrativa, yo le puse. ¿Perdón? Administrativa. Laboral sí se relaciona. Penal también. Civil también. Familiar también. Administrativa. Administrativo no es mucho. No.
raras veces, porque la ley que está prácticamente fiscalizando la parte administrativa es el Código Civil y el Código Penal. ¿Ya? Bueno, aquella en la cual el sujeto activo crea un documento en su integridad, tanto en su contenido como su procedencia, es decir, lo suscribe quien no lo elaboró o lo hace aparecer como si proviniera de él, el anterior corresponde, el concepto corresponde Falsedad a material. Yo como que falsedad material. falsedad material también o también falsedad total. ¿Ya? Los dos, sí. ¿Cuál es Puede la ser cualquiera de los diferencia dos. o es el mismo? No, falsedad material es cuando hay dolo, ¿ya? O sea, cuando hay la intención, por Ok. ejemplo, y van a ver ustedes en su vida cotidiana al ejercer su profesión. Va a venir la vecina y te va a decir no quiero ir al trabajo o no ir al trabajo y por favor ayúdame con un certificado médico. Entonces ahí nosotros ya sabemos la intención para lo cual quieren el certificado, ¿no es cierto? Para justificar su falta. En cambio, en la falsedad total es culposo, o sea, no hay la intención, a veces por error lo suscribe. Entonces ahí prácticamente hay una falsedad total, ¿no? En uno hay dolo y en el otro no hay dolo. Dolo. ¿Qué es el dolo? Eso iba a preguntar ahorita. Es la intención. La intención de hacer daño al prójimo. ¿Ya? Creo que están bien. ¿Esto lo hemos proyectado? Eu acho que tá duplicado. Não, tá duplicado, tá como segunda tela. É, aqui, ó. Ctrl amplificado. Isso. Vamos a hablar acerca de lo que va a ser el plan global. No sé si ustedes tienen lo que es el dos exámenes. Yo he estado revisando y me parece que está mal. Porque es el 27 de agosto el primer parcial. Sí. Sí, ¿No? sí. Cierto. O sea, va a ser un contenido mínimo para lo que va a ser el 27 y vamos a terminar dando un examen final bien cargado. Entonces, eso voy a hablar, por eso es que no lo he puesto las fechas, todavía están las fechas así como tentativas, ¿ya? Hay que hablar de eso porque tenemos que dividirlo en forma, digamos, equitativa, ¿no? Por temas, para el primer, el segundo, entonces para que no sea muy cargado, Sí. porque justo esos días están en exámenes de otras materias. Sí. Ustedes son el grupo 2. Sí. Sí, señor. Ya, vamos a pasar las clases de 18:30 a 20:00, pero ahora creo que tenemos hasta las 21:40, ¿no? Porque me dijeron que las 2 primeras semanas vamos a un poquito adelantar. No he oído. No, si quieres hacerlo mejor, doctor, que de sábado nosotros no iremos el libro, ¿no? El martes No, pasamos. No, martes pasamos con él. El martes pasamos. ¿Hoy día es hasta las 8? Sí. Es el martes que es ¿de qué hora? De las 8 a las 9:40. ¿Con ustedes? Sí, el martes. Ah, es verdad. De 8 y 10 a 9. Porque el sábado es psiquiatría. martes. ¿Ya ha cambiado la coordinadora? No sé. No me dice. Debe ser con el grupo 1 que pasa hoy. Aquí está el doctor. Ya. Quienes hablan, soy el doctor Edgar González Achá, soy médico cirujano, soy abogado a la vez, con una maestría en ciencias forenses, soy abogado penalista y bueno, me toca dictar esta gestión, lo que es la medicina legal. Vamos a hablar acerca de lo que es el plan global, ¿ya? Dios mío. ¿Cuántos temas son dos? Big Artes.
hartos y la verdad nos han desorganizado completamente con esos programas, porque si vamos a respetar el 27 de agosto, No, aquí. 3 temas por clase de interpretar, por lo menos 7 temas, de 6 a 7 temas por la primer parcial, segundo y finales. Pero si vamos a tener que acelerar, tal vez vamos a tener que hacer, si es para el 27 de agosto el examen, unos 3 temas. Obviamente les va a ir muy bien, pero para el final vamos a cargarnos con 9 temas, ¿no? Entonces ahí están donde los temas más difíciles son la parte final. Entonces yo voy a aclarar Que aproveche. para el día de mañana, voy a hablar con la doctora Mamá. Ahora vamos a llevar lo que va a ser las generalidades de la medicina legal. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Establecer la relación de la medicina con el derecho. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de la ley 3131, la ley del ejercicio profesional médico. Cuando un médico está habilitado para poder prescribir. Ahorita ustedes como internos no pueden hacerlo, ¿no es cierto? Necesitamos un montón de requisitos para poder hacer la prescripción, ¿no? ¿Como qué requisitos, por ejemplo? No, pero No, el título. Quizá El título. matrícula, diploma académico, título de provisión nacional, tenemos que tener el carnet del colegio civil, o sea, el colegio médico, tenemos que tener el registro profesional institucional emitido por el CENES. ¿Ya? Mientras no tengamos esos documentos, nosotros no podemos hacer prescripciones ni recetar, así sea nuestro pariente. Porque prácticamente todo lo que son médicos y enfermeras están imputados últimamente por negligencia, imprudencia y impericia. Próximamente vamos a ir a hablar de eso. Entonces vamos a hablar de lo que va a ser la ley 3131 y la ley la ley del ejercicio profesional médico, ¿no? Posterior a eso vamos a hablar de delitos y tipos de lesiones. Aquí vamos a tratar de determinar y vamos a conocer los tipos de lesiones y sus causas, ¿ya? Y vamos a poder determinar las consecuencias que trae cada una de ellas y vamos a poder determinar en su origen. Aquí vamos a poder ver si es que realmente, según lo que son las características, si ha sido agresión, si ha sido violencia, si ha sido, por ejemplo, una autosubilación o una autolesión. Posterior a eso vamos a hablar lo que es de la traumatología forense. ¿Ya? Aquí vamos a hablar sobre lo que es determinar los días de incapacidad, acerca de lo que van a ser, qué se considera lesiones graves, qué se considera lesiones gravísimas, cuándo se considera y qué tipo de sanciones tiene. Obviamente, la mayoría de estas sanciones son privación de libertad. Hasta ahí son 5 temas, pero esos 5 temas tendríamos que avanzar si queremos avanzar a dar el examen en el 27, que no está muy lejos, ¿no? Para el segundo parcial va a ser tanatología forense, donde vamos a determinar las causas de muerte. Vamos a hablar ahí sobre lo que es la necropsia, la autopsia también. Vamos a hablar sobre lo que son las dosimetrías. Vamos a poder determinar si esa persona que está fallecida antes de morir o durante la agresión ha tenido sufrimiento o no ha tenido sufrimiento. ¿Ya? Vamos a establecer tipos de lesiones, tipos de dosimetrías que podemos obtener para las muestras. Asfixiología. Vamos a hablar posterior a eso cuántos tipos de asfixia existen. ¿Ya? Por ahogamiento, por sofocación, por ahogamiento y sus características vamos a poder determinar. Posterior a eso vamos a hablar sobre lo que va a ser la medicina laboral. Aquí es donde vamos a hacer la correlación con lo que va a ser la ley de pensiones y lo que es la ley de seguro a corto plazo. ¿Ya? Medicina legal del embarazo, matrimonio y nacimiento. Aquí vamos a poder establecer lo que es el estudio de la genética para poder hacer una unidad de paternidad ante todo, ¿no? Y lo que son, hasta antes se hacía lo que es los certificados de esterilidad previo al matrimonio. Hasta ahí sería lo que es el segundo parcial.
¿Ya? Hasta ahí serían 10 temas. O sea, estamos 5-5. Después vamos a hablar acerca de lo que es el aborto. Cuando se considera, vamos a poner mucho énfasis y vamos a hacer énfasis en lo que es la ley 206/2014, donde prácticamente legaliza el aborto en el Ministerio de Salud, a simple denuncia ante la policía. Más antes teníamos nosotros que tener una sentencia emitida por un juez competente para poder realizar y pueda legalizar el aborto en casos de violación. ¿No? Ahora no, a simple denuncia ante la policía. Nosotros, nuestra obligación como médicos, si es que están en primer nivel, es referir a un segundo nivel o tercer nivel para que hagan lo que es el grado o el aumento. Posterior a eso vamos a hablar acerca del infanticidio. Vamos a ver si ese ha sido, bueno, qué tipo de lesión ha sufrido, ¿no? Si ha sido accidental o ha sido asesinato. Vamos a hablar acerca de la ley, también tenemos una ley en Bolivia acerca del trasplante de órganos, ¿no? Donde algo muy importante que dice que nosotros no podemos comercializar nuestros órganos, ¿sí? Tienen que ser donados. ¿Ya? Entonces a nosotros vender, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, por el hospital bien, se venden riñones, lo encuentran y lo meten a la cárcel. Ahora es muy distinto que él quiera donar, es de forma gratuita. Hasta ahí va a ser lo que es, son en sí 14 temas. Hasta ahí va a ser la tercera evaluación, que sería el 18 de noviembre. ¿Cómo se va a calificar? Y por ejemplo, digamos, usted dice que venden aquí riñones y demás. Si llegan al hospital y dicen, quiero donar mi riñón a tal persona, pero por debajo están pagando por ese riñón. O sea, ¿cómo haríamos nosotros para saber? No, por eso. Todo puedes hacer, pero mientras no te pesquen, no te piquen. Puede haber eso. Pero si digamos, por ejemplo, viene el muerto, no hay un consentimiento, porque hay una cinta, ¿no es cierto? Hay una lista también de donadores. Aquellas personas que quieren donar se ponen en esa lista. Entonces hay un consentimiento informado, en vida lo ha hecho la persona. Pero si digamos no hay ese consentimiento informado y no está en la lista, el que puede donar es su pareja. Hay también clasificación, no puede donar, digamos, su marido, tiene tuición, que si es menor de edad, su papá, su mamá. Si es persona mayor, puede donar su esposo o su esposa. De eso vamos a hablar en ese tema, ¿ya? En cuanto va a ser lo que va a ser la evaluación, la primera evaluación va a ser, como ustedes saben, esos 35 puntos, 35 ponderados, ¿no es cierto? De los cuales teoría va a ser 80%. Va a ser una pregunta, un examen escrito, a veces lo hago de 25 preguntas, en los cuales siempre hay selección múltiple con clave. Entonces hay que prepararse muy bien. Si tienen alguna duda al momento del examen, pregunten. Voy a hacerlo también con hacer selección múltiple con una sola respuesta. No acostumbro a ser así de lado porque no entiendo sus letras. Asistencia, 5%. Pero aquellas personas que no tienen ni una falta, tienen un retraso, ya tiene 0. Tiene una falta peor. ¿Ya? Pero ahora si la falta es justificada, también vamos a considerar. Habitualmente nos dan un proyecto para hacer un proyecto comunitario, ¿cierto? Hacemos a veces unas exposiciones en los ambientes de la universidad. El primer semestre no nos han dado esa actividad. Si en caso nos dieran este semestre, voy a colocar una puntuación de 15%. Y la participación en aula. Aquí prácticamente ustedes pueden, si quieren, exponen. El que quiera expone y se gana sus 5 puntos. Ahora, los que no quieren exponer van a hacerme mapas conceptuales, ¿ya? Y los mapas conceptuales se califican de forma y de fondo. Hay algunos que traen hechos 2 o 3 hojas, esos tiene su nota. Y después al finalizar lo que es el primer parcial están con quejas, ¿no? De que por qué es así, ¿no?
si yo hacía bien, cuando ustedes los revisen, yo les muestro qué está ocurriendo. Hay personas que hacen muy buenos mapas conceptuales. Ustedes ya prácticamente ya son médicos, entonces deberían de ser mapas conceptuales buenos. Vamos a utilizar una bibliografía que les voy a dar en digital. Una pregunta, Doc. El tema de las exposiciones, si digamos en algún caso decidimos exponer, ¿usted va a volver a explicar el tema? Porque hay ocasiones en que exponemos, por ejemplo, y ese tema entra al examen y algunas veces no le entendemos a nuestro compañero o ellos no se supieron explicar y bueno, los fregados somos nosotros. Yo al menos siempre ando interrumpiendo Ok. y siempre ando corrigiendo, ¿no? Esto es así, esto se puede hacer así, pero se hacen las correcciones en el momento. ¿Ya? En relación a la presentación que podríamos hacer para hacer los puntos, ¿en grupo de cuántas personas más o menos? Pueden ser de 4. ¿Cuatro? Pero lo que sí es, yo les paso el material. Les paso el material que ustedes mejorenlo. ¿Ya? Ok. Pongan gráficos, entonces para no tomar mucho tiempo, digamos. ¿Y cuándo podríamos empezar ese estudio? Si quieren, desde la siguiente clase empezamos. Entonces, vamos a hacer un simulación. ¿Ya? Son 5 temas. Nosotros nos solicitamos. Y ya no, lo vamos a hacer un grupo ahorita. ¿Ya? Primero voy a explicar esto. Ya, de acuerdo. La segunda evaluación, lo propio. Va a ser 80% el examen, 5% asistencia. El proyecto va a ser 10%, si en caso nos dan, y si en caso no nos dan, yo voy a sacar de las prácticas, las exposiciones y las participaciones de los 10 puntos. ¿Ya? Y aquí va a ser lo que ya les dije, mapas conceptuales o exposición. Y el examen final es el que vale 90%, 5% de asistencia y participación a las 5%. Total haciendo un 100% y llegamos a los 100 ponderados. ¿Preguntas? En la siguiente hora nosotros vamos a hacer la presentación. Doc, otra consultita. Si usted no tuviera problema de que grabemos las clases, No, o sea, no es necesario. lo que pasa es que, por ejemplo, yo, como trabajo y estudio, a veces me sale mejor escuchar para aprender. Yo quiero que lean más bien, no quiero que escuchen. Obviamente leo, ¿O no van a hacer obviamente. la especialidad? Van a hacer la especialidad, ¿no ves? O sea, ya sea ginecólogos, terapia intensiva, dermatólogos, van a hacer, ¿no? Ahí no hay audio, tienen que estudiar, tienen que acostumbrarse a leer. Entonces, hay que leer. Bueno, vamos a empezar sobre lo que va a ser las generalidades de la medicina legal. No quiere pasar clases. El concepto de la medicina legal. O sea, les voy a pasar esto. Sí. ¿Ya? Y les voy a pasar todavía el texto, sobre eso vamos a estudiar. Entonces, se puede definir como una especialidad, es una especialidad médica, ¿ya? Donde prácticamente se unen los conocimientos de la medicina útiles para la administración de justicia. En palabras, Nerio Rojas, que era un argentino, era filósofo y era arquitecto, pero este filósofo prácticamente ha aportado mucho en lo que es a la medicina legal, mencionando que es una ciencia que sirve de unión a la medicina y el derecho, y recíprocamente aplica una y otra las luces de los conocimientos médicos y jurídicos. ¿Qué es medicina? ¿Qué es la medicina? La medicina es el conjunto de conocimientos, ya sea estructurales y funcionales y patológicos del organismo humano, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo. Y el derecho son las conductas, normas o reglas a seguir, ¿no es cierto? Entonces,
Si nosotros incumplimos esas normas, esas reglas, estamos cometiendo un delito. Y para poder saber si era culposo, doloso, si era voluntario o involuntario, ahí participa lo que es la medicina legal. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto de la medicina legal? Auxiliar al derecho en dos aspectos: en manifestaciones teóricas, doctrinales, cuando los juristas necesitan conocimientos médico-biológicos y su relación de estos. Por ejemplo, un abogado puede determinar una violación a tan solo hecho de que la paciente o la señora le diga: me han violado. Ahí es donde participa el médico legista. Él va a hacer una evaluación con la experiencia y experticia que un ginecólogo siempre va a determinar si ha sido violación, según las características también, ¿no? Si hay equimosis, si hay signos de violencia, si hay arrancamiento de cabello, si hay sangrado. Entonces va a poder determinar y va a ayudar a lo que es el derecho en los tribunales de justicia. ¿Cómo también nos ayuda? En la aplicación de estos conocimientos en la solución de controversias judiciales en diferentes áreas del derecho, lo que dijimos en delante, ¿no? Prácticamente este conocimiento de la medicina legal puede llegar al ámbito civil, familiar, laboral y penal. ¿Cómo llega? Para lo que va a ser en el ámbito penal, nos va a ayudar a determinar la muerte, ¿no? La data de la muerte. No es lo mismo que se haya ahorcado hace 3 horas que hace 24 días. ¿No es cierto? Hay criterios. El médico va a poder determinar el tiempo, la data de la muerte. También nos va a ayudar a determinar las causas, ¿no? Y vamos a poder determinar también si ha sido, va a determinar la muerte, digamos, entre una muerte súbita o violenta. Vamos a poder determinar si ha sido asesinato o homicidio también, ¿verdad? ¿Mediante qué? Mediante las autopsias, mediante el reconocimiento y mediante lo que va a ser la determinación de lesiones. También vamos a poder ver lo que va a ser los delitos sexuales y psiquiatría forense. ¿Cómo participamos en la psiquiatría forense? Vamos a poder determinar si tiene, por ejemplo, trastornos mentales como esquizofrenia, paranoia, trastornos de bipolaridad. ¿No ven? ¿Y para qué es importante en la ley que nosotros podamos determinar si esa persona, un asesino, por ejemplo, tenga trastornos de personalidad? ¿Cómo nos ayudaría? La persona no tiene control, dice el asesinato, el crimen, pero debería tener un cárcel diferenciado para esa persona porque tiene alteraciones mentales. Entonces, esto podría definir si el paciente es una persona con sus facultades mentales normales o si tiene alguna alteración. Eso podría hacer que la condenación pueda ser definida. ¿Estás por ahí? Básicamente a los que tienen problemas mentales no los mandarían a la cárcel, sino a un centro donde puedan atender y tratar sus problemas mentales. Sí. No como a una persona que tiene el juicio y que es sano, lo mandan a la cárcel y deciden su condena, sus años de condena. Claro, está muy bien. Entonces, una persona con trastornos mentales que no es consciente de sus actos, ¿no es cierto? Y por ende, si el médico legista determina que esa persona, la persona imputada o demandada o denunciada, no está con su capacidad intelectual y mental acorde a la realidad, entonces se le declara inimputable. ¿Qué significa eso? Que no lo puedes demandar, ¿no? ¿Ya? Entonces lo que dice su compañero es cierto, ¿no? Van a ir a casas correccionales, tal vez van a mandar a la psiquiatría, digamos. Va a estar internado ahí, pero no va a ir a la cárcel. Entonces, mediante sus peritajes, mediante su dictamen que haga el médico legista, va a poder determinar la inimputabilidad de las personas. Ahí interviene lo que es la psiquiatría forense.
Exámenes de productos biológicos o manchas, dice, ¿no? Vamos a poder determinar el origen, a quién corresponde. Mediante, por ejemplo, en un caso de violación, podemos ver lo que es el líquido seminal, ¿cierto? Las manchas, se las sabe, ¿no? ¿Y qué manchas más son importantes, aparte de la sangre? Saliva. Secreción. La secreción. La saliva, tal vez. Ningún crimen es perfecto, ¿no es cierto? Huella digital. Pelo. Exacto, la dactiloscopía. ¿Ya? Huella. Las huellas, ¿ya? ¿No? Las huellas del agresor, ¿no? En el campo civil, aquí vamos a ver lo que es la estimación de la capacidad mental en casos de herencias, administración de bienes, validez de actos en su vida, resarcimiento de daños y perjuicios. Prácticamente en el campo civil no hay muerte. Hay lesión, pero no hay muerte. En los casos que he visto, más que todo hay para negación de paternidad. ¿Ya? El médico legista puede solicitar un examen de ADN. Solicita y inmediatamente, si en caso sale 99% negativo, podemos demandar nulidad de paternidad. Ahí sale perjudicado la mujer que prácticamente estaba recibiendo asistencia familiar. ¿Ya? El último caso, por ejemplo, que he llevado ha sido de una muchacha de 19 años que se ha embarazado, pero ella no sabía quién era el papá, porque según los hechos fácticos, esta chica había estado en una fiesta en Sacaba, ha tenido relaciones con su pareja actual. Su expareja le llama y ella va, y justo ese mismo día tiene relaciones con las dos personas. ¿No? Y para el colmo, esta chica a la expareja, como era más simpático, le dice: vos eres el papá, y tienes que pagar desde el momento en que me he embarazado. Y el otro me ha ido pagando el dinero, ¿no? Que necesito para mis gustos, que necesito ya una vez que ha nacido el bebé, que necesito para los pañales, la leche y todo, y seguía dando. Hemos pedido lo que es la nulidad de paternidad, hemos pedido una prueba de ADN y sale negativo. Entonces, ¿qué hace? Aquí nos habla de resarcimiento de daños, ¿no? La mujer que ha estado percibiendo tiene que devolver todo el dinero más lo que es el costo de la prueba de ADN, que está en unos 3.500. ¿Qué? Tiene que devolver. Prefiero Y que peor sea todavía, así. tiene que pagar al abogado del afectado, o sea, que falsamente estaba acusado. ¿Y si es negativo para los dos? Entonces, el derecho de afectado. Es Pinocchio. Pero es muy distinto este caso. Por ejemplo, chiquitos solteras, ¿no? Pero a diferencia que son personas casadas, ya hay un delito que se llama la bigamia. Se casan dos veces. Entonces, ahí, aparte de eso, hay falsedad material, uso de material falsificado, porque la persona que se quiere casar tiene sus certificados de soltero. Se complica la situación. Permiso, doctor. Entonces, cuando hay muerte, siempre el campo penal. Penal. Y Sí. cuando hay trastornos, cuando hay A veces hay problemas. lesiones, cuando hay algo así, siempre Por el ejemplo, campo aquí hay civil. problemas en casos de herencia, lo que el médico legista determina la descendencia, Está bien. ¿no? Porque tienen derecho a ser herederos forzosos los que son hijos. Y si en caso el hijo no tiene hijos, o bueno, digamos una familia, solamente tiene a los papás tienen derecho a lo que es suceder, se llama en el ámbito legal, a heredar. También se aplica en las personas que se han muerto pero ha dejado a sus hijos sin registro. Se puede. Por eso es que para abrir un testamento o para heredar, necesitamos lo que es el certificado de, no es el certificado de defunción, necesitamos el certificado de descendencia. Cuando ustedes conozcan a alguien y se están repartiendo su patrimonio ganancial o patrimonio del difunto, hay que solicitar siempre lo que es el certificado de descendencia que se emite en la corte electoral. Ahí te va a decir la persona cuántos hijos tiene y dónde están sus hijos. Podemos. Y si no lo has reconocido, digamos, a su hijo.
O ninguno de sus hijos, supongamos. No, ahí ya prácticamente hay una desvinculación, ya no tiene derecho, si no está reconocido, pero hasta el adoptado tiene más derecho que no está que Pero Si viniese con prueba de conocido ADN. por puro gusto, como el padre sabía que ha tenido este hijo, pero Pero no nunca quiso. le ha mantenido, nunca le ha reconocido, pero sabía de la existencia. O viene la mamá con prueba de ADN, digamos. podríamos hacer una necropsia, ¿no? O sea, nada está dicho, nada está muerto para lo que es el médico legista. Si tú haces una exhumación, suficiente con el cabello del difunto, puedes hacer ADN. Si hay compatibilidad, pues reclamas tus derechos. Doctor, disculpe, una última pregunta. Generalmente cuando se hace un documento para sus hijos, ¿se hace un test de facultades mentales para ver si está normal o cualquier persona puede hacer mismo sin saber que la persona no está bien? ¿Cómo? Por ejemplo, la persona está cerca de la muerte, pero no está bien, no está orientada, no está orientada en tiempo, espacio, lugar. Y quiere hacer un testigo para Su sus testamento, hijos. quiere hacer su Para testamento. hacer el testamento. Sí, ¿esa persona puede hacer o no puede hacer? No puede hacer. Tranquilamente, una tercera persona puede pedir lo que es la resolución de contrato. La pregunta La de él es que si hay que hacer un examen psicológico, vamos a decir así, antes Sí. de hacer el testamento, porque cómo van a saber que él no está en sus facultades mentales. Sí, gracias. No. Hay, según la norma del Código Civil, dice que toda persona mayor de 60 años tiene que estar acompañada de su albacea. Su albacea es su abogado de confianza. Sí. O por los hijos. ¿Ya? Los hijos tienen que firmar también al pie del documento, que sí realmente están de acuerdo. Sí. Es como me dijeses, quiero comprar esta casa que pertenece a don Pedro Suárez, que tiene 70 años. ¿Ya? Él te va a vender, pero mañana pasado puede aparecer el hijo y te dice, mi papá no estaba en su sano juicio, tú te has aprovechado y puede demandarte una nulidad de contrato de complemento. ¿Ya? Entonces, para que la venta no sea, digamos, maliciosa o forzosa, tendría que venir a firmar los hijos. Testigos en todo caso. ¿No? Gracias. Entonces, esto es lo que hemos hablado, ¿no? Lo que es la medicina, en cuanto a lo que es la definición, ¿no? Es prácticamente engloba todo, lo que es la anatomía, la fisiología, la patología, todo lo que en sí conlleva el funcionamiento de nuestro organismo, y el derecho es el conjunto de principios, reglas y normas legales que rigen la conducta de las personas dentro de lo que es nuestra sociedad. Y la medicina legal es eso, ¿no? Ayuda en la investigación judicial, en la búsqueda de la verdad. Mediante lo que es el dictamen pericial podemos determinar si se castiga o no se castiga a la persona que está imputada o denunciada. ¿Qué es la medicina legal? Hay varios autores, ¿no? Medios Rojas dice que es la aplicación de conocimientos médicos a problemas jurídicos. Bonnet dice que es una disciplina que se utiliza en su totalidad de las ciencias médicas para dar respuestas a cuestiones jurídicas. Simonín dice que es un punto de contacto entre el derecho y la medicina, el hombre y la sociedad. La medicina legal aparece con una triple complejidad por su naturaleza médica, por su carácter social o por su espíritu jurídico. El carácter social prácticamente es lo que dice nuestra sociedad. Por ejemplo, no sé si han escuchado de un caso que ha sucedido hace unos 7 años atrás, donde ha habido un asesinato del hijo de un coronel. ¿Ya? Prácticamente ha salido absuelto de todo tipo de sanción en el Palacio de Justicia del Juzgado número 2. Pero ¿qué hace este coronel? Bueno, al salir libre o solamente con medidas sustitutivas, a salir con detención preventiva domiciliaria, el imputado se ríe en la cara de este coronel, aludiendo lo que ha ganado y lo ha matado a su hijo. ¿Qué hace el coronel? Avanza unas 2 cuadras, agarra una pistola y en pleno Palacio de Justicia lo dispara. Muere. ¿Qué dice la sociedad? ¿Está bien o está mal? ¿La mató a su hijo? ¿Está bien? ¿Está bien? Está mal. A eso se refiere el carácter social.
A eso se refiere. Muchos pensamos que está bien, ¿no ve? Ojo por ojo, diente por diente, la ley de Así Calión. es. Pero hacia adelante la Pero no. desde la norma jurídica, ese está tipificado como delito. Sí. Igual se considera asesinato. Y por ende, esa persona va con detención preventiva y después a la cárcel. Pero podríamos utilizar la naturaleza médica para explicar el hecho de que estaba en un momento de furia, No. ceguera, ¿no? No te da. O alguna depresión, Un ataque de un ataque de... No te da, no te justifica. El hecho es el asesinato. Has prácticamente vulnerado un derecho, privación de la vida, lo has matado a otro. Entonces, no hay. Por eso les dice aquí, Simonini dice que hay una naturaleza médica, porque es la muerte, y el carácter social, lo que pensamos nosotros, y el espíritu jurídico, lo que está establecido en el Código Penal. No escriben artículos. Esto puede ser pregunta de examen. Pero el asesinato fue movido por había que la persona misma provocó por Es que no hay. Él provocó que lo maten. Para que sea notificado como delito o como para una causa de exoneración del delito, esto tiene que estar escrito en el Código Penal. No hay. Está bien. ¿Y si solo lo hubiera disparado en una pierna, igual iba preso? Claro. Y él va por lesiones. No está por privando de la tentativa- vida. Va por tentativa de homicidio, es imputado, y dependiendo de los días de impedimento que le dé el médico, puede ser imputado también por lesiones graves, por lesiones gravísimas. Cuando es a los días de impedimento es más de 190 días, entonces considera por lesiones gravísimas. Tiene de 6 a 8 años de privación de libertad. ¿Y se manda cuántos años de 3 años, sin derecho a impunidad. Piensen 2 veces antes de matar. Bueno, la importancia de la medicina legal, lo que ya hemos dicho, ¿no? Particularmente, la medicina legal interesa a ambos, a lo que es el médico y al abogado. Al médico, en el ejercicio de su profesión, ¿no? Para conocer los linderos legales. Que este médico tiene que conocer, nosotros, así ustedes como médicos, tienen que conocer qué son los delitos más frecuentes que cometen los médicos actuales. Como les estaba diciendo, la impericia, la imprudencia y la negligencia. La impericia, ¿qué es? Cuando hace una cosa que no tiene conocimiento para hacer. No. ¿Qué es? No. La impericia es la falta de práctica y la falta de capacidad resolutiva que tiene un profesional en comparación a otro. O sea, ejemplo, viene un paciente, o sea, lo que habitualmente se hace, ¿no? en la pacientes, en las clínicas particulares, no quieren tener hijos las chiquitas, las jovencitas, yo te voy a hacer el aborto por 3.000 pesitos. Pero el médico, que son médicos generales, perfora el útero, ya está cometiendo una impericia, porque él no es ginecólogo. O lo que pasa en Clisa, ¿quiénes han ido a Clisa? Al San Juan de Dios, ya van a ir al internado. Hay una clínica de los Escobar. Habitualmente el abuelo era empírico, era prácticamente, le decían en quechua, jacudor, ya era un curandero de huesos. Agarraba sus cartones, yo en alguna oportunidad cuando estaba trabajando en Villa Tunal y he atendido un par de pacientes de ellos. Había una fractura del fémur, donde la niña de 16 años viene en su auto solamente para curaciones. ¿Qué curación? El hueso seguía moviéndose, entonces lo único que había hecho es poner un cartón, poner yema de huevo y tabaco y envolverlo, o sea, hacer una férula, digamos, casera. Y el algodón, el escobar, le decía, en 3 meses no tienes que mover y va a sonar. Y para inmovilizar le decía poner ladrillos a los lados. No tienes que mover. ¿No? Entonces, eso es la impericia, la falta de capacidad resolutiva que tiene un profesional en comparación a otros. La negligencia es lo que tú estabas diciendo, lo que no has hecho. Tengamos en cuenta que el personal de salud o funcionario público o residente, incluso como internos ahora, podemos ser demandados por la
acción o por omisión. Habitualmente, ¿qué es lo que pasa en el área rural? El médico de guardia dice a dormir, ¿verdad? Que haga el interno. Cuando se complica la situación me llaman, y eso yo lo he visto en Villa Lunaria, y no debería ser así. Ustedes, cuando hagan su internado, siempre estén bajo la supervisión de un médico de guardia, porque toda la ley, el peso de la ley va a recaer en ustedes y salpican en la médico de guardia, pero los que más pierden son los internos. ¿Ya? Entonces siempre hay que hacer las cosas supervisadas. Vayamos a un ejemplo, por decir, viene una paciente con metrosaje al hospital y el médico dice, no, es tu menstruación nada más, no le hace. Aquí es donde tenemos que cumplir lo que es normas y protocolos de atención. ¿Qué nos dice ante cualquier metrosaje? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Según las normas de atención clínica en salud, la NAC, tenemos que hacer lo primero, ¿no? Diagnósticos diferenciales. Puede ser un aborto, puede ser una menstruación, puede ser un coagulopatía, ¿no ve? O miomas tal vez, o una endometritis. Entonces, pero ¿qué tengo yo? ¿Qué es lo que es más frecuente? El aborto. Estamos hablando del trópico. ¿No ve? Entonces, ¿qué me va a ayudar a mí según protocolo para saber si es realmente aborto? ecografía, Puede ser, si no tengo ecografía, una prueba de embarazo, fracción Beta beta HCG. o HCG. ¿No ven? Y con eso yo tengo que enviarlo a un hospital de mayor complejidad si en caso no tengo ginecólogo. Pues. Ahora, si en caso no tengo ginecólogo, tengo que hacer el grado del año que corresponde. ¿Qué pasa si no procedo de esa manera? Y digo, estoy bien, a veces me estoy charlando con la interna bonito, no quiero que me interrumpan, y digo, debe ser su menstruación, tomate ibuprofeno y andate a tu casa. Y a las 3 de la mañana se complica la situación y empieza más, abundante, con coágulos. Entonces ahí estamos cometiendo lo que es la negligencia. No hemos hecho lo que deberíamos haber hecho en su momento. Tal vez ese producto se iba a salvar porque estaba como amenaza. Entonces hemos hecho de que sea el aborto y el curso. Prácticamente el abogado que conoce de medicina legal se le ofrece un amplio repertorio de pruebas médicas como postulante, litigante, defensor o fiscal, ya sea para formularlas, debatirlas, para que como juez pueda aceptarlas, rechazarlas o interpretarlas. Tiene que tener conocimiento. El médico que se dedica al área penal más que todo, tiene que tener conocimiento por lo menos de lo básico de lo que es la medicina legal. ¿Ya? Para que no sea tomar el pelo. La medicina legal tiene la responsabilidad moral de coadyuvar en la correcta administración de justicia y en la repercusión de ella, que ella emana. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos requisitos para ser médicos legales, para emitir, ustedes mismos, no es siempre el médico legista, ustedes como médicos generales cuando ingresen tienen que tener una responsabilidad moral. El ejemplo que le estaba diciendo a su compañera, ¿no ven? Hacer certificados médicos falsos para obtener, digamos, una retribución o algún beneficio personal. O lo que actualmente ocurre también en algunos hospitales o clínicas. Ella tiene su sello, pero tú no, pero tú tienes más tiempo, iré a trabajar con tu sello y le presta tu sello. Entonces no hay una responsabilidad moral. El sello que ustedes obtengan al salir, la matrícula que ustedes obtengan, tienen que ser celosos, no presten a nadie. ¿Listo? Entonces a eso se refiere. Y dependiendo de la responsabilidad moral que ustedes tengan como profesionales para emitir cualquier documento, va a poder, el imputado va a poder ser absuelto o va a poder ser declarado culpable. ¿Ya? O también, si ustedes lo van a hacer de forma maliciosa, lo van a hacer condenar al inocente. Es como ese caso que les he dicho de la embarazada y las dos parejas, ¿correcto? El inocente estaba pagando lo que es asistencia familiar sin ser el papá. Entonces, relación del médico y la ley.
El médico como profesional está ligado a normas legales del país que regulan el ejercicio de la medicina desde el momento que ejerce la profesión médica, que puede ser convocado a la justicia en las siguientes situaciones. Para hacer todo esto, tenemos que estar basados en normas y protocolos de atención. Esta es la NAC. Todos ustedes tienen que conocer esto para que cuando vayan a su internado, a su área de provincia, porque en el provincial ustedes ya son médicos. La enfermera va a decir, doctor, hay un parto en curso, ¿qué hacemos? Lloramos. Derivar. Porque para ellos ustedes ya son médicos. Cuando vayan a su área rural, ustedes ya son médicos. En mi caso, yo he hecho mi internado en Vacas. Ya. ¿Dónde? Llego el primer día, ni siquiera estoy dejando mis bolsones. Doctor, ve, el doctor se iba a una comunidad, doctor, ve, hay parto. Me muero. Obviamente, claro, yo he visto y he practicado bastante en la maternidad, ¿no? Pero es muy distinto Hacerlo tú solo. solito y la enfermera, y supuestamente la enfermera no sabe nada, porque llegamos con ese criterio, ¿qué hago? Sabe más que uno. Entonces tienen que estar preparados para eso. Entonces, para todo eso, hay que saber las normas de atención clínica, practiquen mucho. Cuando están al lado de un médico de cáncer, pregunten, practiquen. Eso les va a ayudar. ¿Ya? ¿Cuándo nos llama la ley para la atención del paciente en la consulta? Aquí, por ejemplo, hace mucho énfasis en lo que es la discriminación. Hemos hablado de lo que son los derechos y garantías fundamentales. El hecho de que tú no lo quieras atender a un paciente, vas a ver que te va a llegar un requerimiento fiscal o una orden judicial que te dice por qué no le ha atendido. ¿Ya? Entonces, según la 1152 también, nosotros como profesionales de salud, queda prohibido rechazar pacientes. Ya sea dependiendo del nivel de complejidad, nosotros tenemos que estabilizar, no podemos rechazar pacientes. Es que ya es hora, doctor. ¿Y es hora? Sí, sí. Creo que ellos tienen clase. Por eso. Doctor, tengo una suerte de representante. Sí. ¿Quieren que les pase esto? Porque era más todavía, como me han dicho, hasta las 2 temas se prepararon. ¿Cómo era? La siguiente semana tenemos 4 periodos. Sí. Así que aprovecha a bombardear. Doctor, una consulta. ¿Por qué no me han dicho por qué me pasaron crono? Acabo de darme cuenta yo también. Estaba interesante. No, una consulta. Digamos, volviendo al tema de que no podemos hacer o practicar cosas sin Los que van a el exponer, médico. perdón, los que van a exponer la siguiente, anoten en un papelito su nombre, por favor, antes de que salgan. En un papelito pongan su nombre, para tener los 5 puntos.